Marianas Web. Me atrevería a decir que ya es un conocimiento general todo lo que yace en las profundidades del océano profundo que es el Internet. Todos conocen lo que es la famosa Deep Web, un lugar oculto del Internet, o como a algunos les gusta decir, el lado oscuro de la luna, pero en el Internet. Hay muchas leyendas que han nacido alrededor de la Deep Web y todo lo que esconde, pero ¿qué dirías si te dijera que la Deep Web no es ni de asomo el lugar más oscuro del Internet? De hecho, esta es solo la punta del iceberg de algo todavía más oscuro y tenebroso. Déjame presentarte la Marianas Web. A diferencia de lo que muchos te pueden llegar a decir, la Deep Web no es ni de asomo lo más oscuro que existe en las profundidades del Internet. Sí, la Deep Web es un lugar bastante oculto del Internet, pero no es tan difícil ingresar a ella, y sobre todo, no vas a encontrar cosas tan oscuras dentro de esa web, como muchos te pueden llegar a decir. Después de la Deep Web tenemos algo llamado la Dark Web. Esta se trata de un territorio todavía más oscuro y siniestro, donde para poder ingresar necesitas de conocimiento informático bastante avanzado. Y obviamente es bastante peligroso ingresar aquí, pues resulta bastante fácil que alguien te inyecte un malware en tu PC y robarte información personal y financiera. La Dark Web está llena de muchos mitos y verdades, como todo en la vida. Hay cosas bastante exageradas y falsas acerca de esta web, mientras que otras son totalmente ciertas. Entre lo más común que se encuentra aquí es venta de productos ilegales, organizaciones criminales que operan en esta oscura red, etc. Lo oscuro de todo esto es que al parecer la Dark Web no es lo más tenebroso que podemos encontrar en las profundidades de la red. ¿Has llegado a escuchar de la Fosa de las Marianas? Una región en el planeta Tierra donde existe una fosa de tal profundidad que hasta día de hoy se desconoce totalmente qué habita o qué hay en el fondo de la fosa, pues con las herramientas actuales es imposible bajar hasta tal profundidad, por lo cual se divaga demasiado sobre qué es lo que puede haber ahí o las cosas que pueden habitar en tal profundidad. Bueno, de esta fosa sale el nombre de la Marianas Web, una web que es tan profunda que se desconoce al 100% qué es lo que se oculta ahí. Es más, hasta el día de hoy se duda si de verdad esta web existe. Hablamos de una web que está más oculta y profunda que la misma Dark Web, Deep Web y obviamente la web normal que todos conocemos. Hablamos de lo más profundo del iceberg, tan profundo que es difícil ver. La gente que se ha dedicado a alimentar el mito de la Marianas Web asegura que en esta misteriosa web puedes encontrar las cosas más oscuras y siniestras que puedes imaginar, como puede ser los secretos más oscuros de la humanidad, el verdadero origen de los humanos, la ubicación secreta de la Atlántida, los archivos secretos del Vaticano, las bases de datos de los archivos pertenecientes a las agencias de inteligencia más poderosas de la Tierra, entre otras cosas. En pocas palabras, este sitio se trata de la parte más prohibida y peligrosa de la web, un oscuro lugar lleno de secretos a los que solo unos cuantos pueden tener acceso mediante herramientas y conocimientos muy específicos. O al menos, ese es el mito que más se ha cultivado acerca de la Marianas Web en Internet. Tengo que aclarar que pese a todo lo que he estado relatando en este puesto, la existencia de la Marianas Web sigue en duda, permaneciendo en el estatus de leyenda urbana hasta el día de hoy. En la investigación de este puesto encontré un artículo publicado en Engadget durante diciembre de 2015, donde se afirma lo siguiente. La Marianas Web es sin duda alguna la definición de una terrorífica mentira, sobre todo porque técnicamente es imposible. Se supone que solo es accesible a través de computadoras cuánticas que actualmente solo existen en las películas de Marvel. Sin embargo, para disgusto de los amantes de los hechos, poco a poco se está convirtiendo en este tipo de mentira que contada muchas veces se transforma en una verdad. A este punto, todo sobre la Marianas Web suena más a la típica leyenda urbana del Internet, de la cual todos te dicen que es un lugar terrorífico, pero no encuentras a nadie que siquiera haya estado ahí. Pero a todo esto, ¿quién creó este mito de la Marianas Web? Pues como la mayoría de leyendas no se sabe con exactitud, ya que por más que intentes indagar sobre el origen de esta creencia, la verdad todo es bastante disperso, encontrando varios orígenes. Lo más plausible, siguiendo la lógica de origen de casi todas las leyendas del Internet, es pensar que esta nació en un foro del Internet,
donde alguien presentó una supuesta web mucho más oscura y escondida que la propia Dark y Deep Web, y pues esta se fue regando por todo internet. Lo real de todo este caso es que nadie conoce realmente este misterioso sitio web, simple y llanamente porque nadie ha logrado enseñar cómo se accede a este sitio. De la poca información que existe sobre cómo acceder a esta web, es que es impenetrable por dos razones. El primero es que cualquiera que tenga la intención de acceder debe estar familiarizado con un algoritmo bastante complicado, del cual existe muy poca información. El segundo es que necesitas de una computadora cuántica, las cuales a día de hoy siguen estando en pañales. Se dice que las computadoras cuánticas aprovechan las virtudes de la mecánica cuántica para lograr grandes aumentos de potencia de procesamiento. Asimismo, prometen superar incluso a las computadoras tradicionales más poderosas, con algo conocido como supremacía cuántica. Por estas razones, es por la que muchos tachan el mito de la Marianas Web como un engaño. Algo curioso es que hay gente que cuando habla de esta web se refiere a ella como Quantum Deep Web, o algunos simplemente dicen que la Marianas Web no es otra cosa más que un nombre diferente para referirse a la Dark Web. Para finalizar, hablaré de algunos rumores que existen sobre esta web. Uno de los más famosos que encontré es que esta es dirigida por una IA que controla y supervisa sistemas remotos a distancia. Muchos creen que en sí la Marianas Web es una IA. Esta oculta web ofrecería una increíble privacidad, seguridad y control, como ya lo hace la Dark Web. Según se dice, el acceso a este sitio es solo con invitación y debes tener buenos contactos para recibir esta invitación. Cada miembro que ingresa es investigado, y al ser un lugar privado las intrusiones y ataques son prácticamente imposibles. En un todo, la Marianas Web se trataría de la capa más profunda de la Deep Web, tan profunda que inclusive se duda si en verdad existe.